Capítulo 60. El primogénito no soy dueño de DBZ. Su mente empezó a aclararse, pero cuanto más claras se volvían las cosas, más la enloquecía. Era una guerrera Saiyajin orgullosa de su linaje. Amaba a su familia y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerla, incluso morir. De repente, su mente se corrompió y se volvió contra sus amigos y familiares. Los odiaba por completo, a menos que los convirtieran. No le importaba su propia herencia Saiyajin, porque había sido salvada. Se transformó en una tufle. Su nuevo odio por la raza Saiyajin purificó su sangre sucia. Incluso despreciaba a su madre. Antes se alegraba cada vez que recordaba cómo le dispararon y se desplomó. Era feliz al pensar en su muerte. Pero ahora que era ella misma, recordaba que era la hija de Summer y deseaba desesperadamente que su madre viviera. No, Fasa. Raditz corrió al lado de su hija. Al extender la mano para tocarla, ella le apartó las manos de un manotazo. No me toques. Corrió hacia él y empezó a golpearle el pecho. Es culpa tuya. Es culpa tuya. Te odio. ¿Cuál es mi culpa? Tora cayó de rodillas. Intentó contener las lágrimas, pero lo invadieron los recuerdos de su infancia feliz con su madre y de lo feliz que estaba de que ella estuviera muerta cuando él se contagió. Papá, mamá ha muerto. ¿Qué? Raditz intentó buscar su vínculo. No podía sentir a su compañera, pero siempre era débil. Quizás solo era un error. Estoy seguro de que está bien. ¿Dónde está, Fasa? ¿Dónde está? Fasa, histérica, empezó a golpear el pecho de su padre. Sabía la verdad y se negó a dejar que la engañara con una mentira. Era lo que era. Dejó morir a su madre. Te odio. Te odio. Raditz dejó que su hija se le escapara entre los dedos mientras permanecía incrédulo. Ya no sentía a Summer, pero aún había una pequeña posibilidad. Tenía que descubrirlo por sí mismo. La salvaré. Olvidó por completo a sus tropas, que veían como su familia se desmoronaba, y lo que pensarían de él corriendo hacia su mujer, pero tenía que irse. Pero los soldados Saiyajin siguieron su ejemplo y se apresuraron a encontrar a sus familias que habían abandonado y aterrorizado en nombre de un rey falso. Ninjin corrió hacia sus primos y puso la mano sobre el hombro de Fasa. Ella lo abrazó inesperadamente y sollozó en su pecho. Él no sabía qué hacer. Era mucho más amable que la mayoría de los Saiyajin y su madre era más emotiva que la mayoría, pero seguía siendo un ser de pura sangre. Fasa, la llevaré a casa. Tora se secó los ojos y se puso de pie. Soy su hermano, y ahora solo nos tenemos el uno al otro. ¿Aún tienes a tu familia?, insistió Ninjin. Yo, mi mamá, mi papá y Collena seguimos aquí. El abuelo y Kara. Ninjin casi se mordió la lengua. Tu padre, nunca volverá a ser mi padre. Gritó Fasa, pero luego su voz se convirtió en un susurro. Nunca. Ninjin no sabía qué decir. Aunque veía a su mamá y a su papá pelear, no sabía si alguna vez podría odiar a alguno de ellos. Me pregunto dónde estará mi papá. Pero como no está, tengo que ser el hombre de mi familia. Mi mamá necesita ayuda. Krillin asintió. Ninjin, deberíamos llevar a tu madre al palacio. Ellos se encargarán de ella. Bueno. Lo primero que Bardock decidió hacer tras salvar oficialmente la Tierra fue encontrar a su hijo, Kakaroto. Durian lo maltrataba y estaba herido. Necesitaba atención médica. Pero al registrar el campo de batalla, no estaba en la caverna. Siguió los rastros de destrucción y sangre, pero solo encontró trozos de tela y más sangre. Kakaroto. Intentó sentir a su hijo, pero no encontraba nada. Pero eso no significa que esté muerto. Probablemente solo esté inconsciente. Kakaroto. ¿Buscas a tu hijo?, preguntó el presumido príncipe Saiyajin desde lo alto de un acantilado. Un escalofrío recorrió la espalda de Bardock y encendió una chispa en su interior. Quizás eran sus poderes psíquicos o quizás solo porque conocía a Vegeta, pero sabía que su hijo había sido secuestrado, que su vida corría grave peligro y que era probable que muriera pronto. ¿Qué hiciste con él? Teníamos un trato, Bardock. Te perdono a tu hijo y me entregas a Bulma. Bardock se dio una palmada en la frente, incrédulo. ¿Qué te pasa?, gritó. Perdóname, pero no confío mucho en ti. Quizás tenga algo que ver con que te acostabas con mi madre, socavabas la autoridad de mi padre a cada paso, y ahora conspiras con tu hijo para quitarme la corona. Entiendo. Quizás aún pueda razonar con este idiota psicótico, pero es improbable considerando que es un idiota psicótico.
¿Sabes por qué encerraron a Bulma? Experimentó con la mujer con la que deberías haberte unido, Vegeta. Vegeta sintió un dolor momentáneo. Recordó a Mucina. Era tan ruda y primitiva, pero no era tan mala como para ser una Saiyajin que volvía a lo básico, porque Vegeta realmente quería luchar y destruir. Su gente se había vuelto demasiado domesticada y acostumbrada a la vida humana. La emoción de matar había desaparecido. Pero nunca olvidó lo que era arrebatarle el poder a alguien, porque él era más poderoso. Dominar la vida y la muerte era el verdadero poder, y en un universo lleno de débiles, él era el amo. Mucina lo desafió, porque era tan débil, y aún así estaba tan decidida a no detenerse jamás. Ella encendió de nuevo una llama en su interior. Estaba eso, y la pasión desenfrenada e incontrolable entre ambos. No quería dejarse llevar por su aroma único, pero era como una diosa en un mar de prostitutas comunes. Era imposible no reconocerla. Odiaba ser su esclavo. No sabía si debía agradecerle a Bulma por romper su conexión o despreciarla eternamente. Pero era un niño que fue vendido como esclavo por la libertad de su padre. Era un príncipe superado constantemente por débiles y tuvo que luchar por su derecho de nacimiento. Tuvo que acostumbrarse a adaptarse. Tuvo que aceptar el mundo tal como era y luego manipularlo para que se ajustara a sus propósitos. Bulma lo traicionó. Él nunca la olvidaría, ni quizá la perdonaría, pero ella seguía siendo la mente más brillante del juego. La usaría no solo porque la amaba, sino porque la necesitaba. Quizás no te das cuenta de mi conexión con Bulma porque siempre andabas entre mujeres, pero por si no me conoces, te voy a contar un pequeño secreto. Quiero lo que quiero y no hago concesiones. Siempre ha ido demasiado lejos. Bardock suspiró profundamente. Tengo que hablar con Serena y convencerla o habrá una reacción violenta. Vegeta se rió. ¿Desde cuándo te importan las represalias? Quizás desde que arrestaron a mi esposa por algo absurdo. Debería matarlo y encontrar a Kakaroto yo mismo. Pero sé que eso arruinaría mi relación con Zellena. Me da igual, ya que se propuso arruinarme la vida llevándose a Koyen y mi escuela, pero no puedo arruinarle las cosas a Kakaroto también. Él tiene que ser rey, sobre todo después de esto. Aunque sacara a Bulma ahora mismo, Serena la mataría o la volvería a encerrar. Entonces vas a convencerla a ella y a mi madre de que retiren todos los cargos, dijo. Eso es una locura, dijo furioso. Quizás. Vegeta se encogió de hombros y volvió a reír. Pero tienes poco tiempo para salvar a tu hijo, Bardock. Morirá muy pronto. Bardock apretó los puños. Estaba tan tentado de destruir a Vegeta, pero siempre existía la posibilidad de que Kakaroto muriera con él. Esto no ha terminado, muchacho. Gohan se sentó con Krillin frente a Ninjin en la sala de espera, abrazando a su hermanita. Quería estar cerca de ellos, pero le costaba superar el nerviosismo. ¡Qué locura! Son mis hermanitos. Debería ir para allá. Gohan tragó saliva y se acercó a su hermano. Ninjin, ¿cómo está tu mamá? Ninjin se encogió de hombros. Los médicos dijeron que estará bien. Solo tomará un tiempo. Ninjin quería enojarse con él por lastimar a su madre, pero estaba tan desconcertado. Debes ser muy fuerte. ¿Eres mestizo? Gohan hizo una pausa. Habría odiado mentirle a su hermano pequeño, pues odiaba que le mintieran toda la vida, pero no quería excederse. ¿Y si la verdad ponía en peligro a Ninjin? Mi mamá y mi papá son humanos. Mi mamá solía ser amiga de tu papá. Eran mejores amigos. Se llama Kitty. Los ojos de Ninjin se abrieron de par en par y se le hizo la boca agua. Es chef. Gohan sonrió. Sí, lo es. Estaba orgulloso de que Ninjin supiera de su familia. ¡Qué bien! No había ningún Saiyajin que no conociera la fabulosa cocina de Kitty. Ya estaba tramando cómo conseguir que Gohan le regalara un buen puñado de sus famosos dumplings. Me encanta la comida. Yo también. Parece bastante simpático. No puedo creer que no lo haya conocido en todo este tiempo. ¿Crees que podríamos ser amigos? Quizás, dijo Ninjin, entusiasmado. Puedo enseñarte algunos movimientos. Seguro que también podría enseñarte algo. Gohan sonrió y observó lo cuidadoso que era Ninjin con Koyena. Siempre le cuidaba la cabeza y la mecía cuando se ponía inquieta. Debes querer mucho a tu hermana. Siempre quise tener un hermanito o hermanita a quien cuidar. Mis padres lo hablaban, pero nunca sucedió. Creo que algo los detenía, y creo que ahora sé que... Bueno, es genial. Tengo muchas ganas de entrenarla. Ojalá fuera un niño. Sería genial tener un hermano. Sí. Espero no tener que alejarme de mis hermanos. Sería tan injusto.
Krilin tenía una gran sonrisa en su rostro, pero se entristecía cada segundo. Kiki hará lo que crea necesario para mantener a su hijo a salvo. Probablemente los mantendrá separados. No sé si ni siquiera Kakaroto podrá detenerla. Gohan, debería llevarte a casa. Gohan miró a Krilin sorprendido. Seguramente lo entendería. No quiero ir. Eso es una lástima. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Gohan. Mamá. Miró hacia la entrada y vio a su madre de pie en el umbral. Estaba aterrorizado, pero fingió calma. No tenías que vigilarme. Soy tu madre. Claro que tengo que cuidarte. Kiki intentaba con todas sus fuerzas no mirar a Ninjin, pero era difícil. Se parecía muchísimo a su padre. Nos vamos a casa. Gohan gruñó furioso, pero era un buen hijo y siguió a su madre. Pronto, Gohan conocería a su familia. No podrían detenerlo para siempre. Bien. Al salir Kiki de la sala de espera con Gohan, pasó junto a la reina. Ella y Gohan inclinaron la cabeza en señal de respeto. Zellena le dedicó una leve mueca de desprecio, pero Gohan la inquietó un poco. Sabía que, cuando su hija la confrontara por saber de su existencia, Zerina se pondría histérica. Zellena sonrió al ver que sus nietos estaban sanos y salvos. Se sentó a su lado y le dio una palmadita en el hombro a Ninjin. «Ninjin, ¿estás bien?» «Sí, ¿cómo está mi tío?» Sonrió y se dio una palmadita en el estómago. «Bien. No me hirieron durante la batalla, pero tuve que lastimar a Fen. Espero que pueda perdonarme por las cosas terribles que hice. Él lo entenderá. Es tan ingenuo. Pero supongo que también tiene razón. ¿Por qué no se van a sus aposentos? No deberían tener que esperar aquí. Bueno». Zellena acompañó a Ninjin y Collena a su casa dentro del palacio. Se sintió aliviada de que ningún miembro de su familia hubiera perecido en la batalla. No quería volver a caer en la tentación de usar las esferas del dragón. Sin duda, eran un arma demasiado peligrosa para conservarla. Pero estaba preocupada por Fen. Sufrió una transformación radical y dijo muchas cosas inquietantes. Se dijo a sí misma que eran los Tsufuru, pero no estaba segura de su postura. Necesitaba hablar con él. Corriendo hacia tu amante. Zellena sonrió. Sin duda le irritaba que Bardock masacrara a una turba y que aún creyera que estaba bien aparecer cuando le apeteciera, pero tampoco quería que muriera. Me alegra verte con vida, Bardock. Necesitamos hablar. Ella puso los ojos en blanco. Si quieres una disculpa, tu hijo se ha llevado a Kakaroto y va a morir si no coopero. Zellena entró en pánico por un segundo, pero luego suspiró. Estoy un poco agotada, así que acabemos con esto rápido. ¿Qué necesitas que haga exactamente? Necesito que perdones a Bulma. Ella rió y siguió caminando hacia la habitación de Fen. Es un poco tarde para perdonar a una muerta. Bardock se maldijo por tener que ir a Zellena. Esperaba una dinámica completamente diferente una vez que ella supiera la verdad. Zerina nunca la mató. La he visto con mis propios ojos. Zellena se detuvo en seco. Se alegró brevemente de oír esas noticias, pero luego recordó que no era tonta. Si eso es cierto, no puedo perdonarla. Puedo sacarla de aquí, replicó con astucia. Miró con enojo a su audaz amigo. Quizá fuera poderoso, pero no estaba por encima de sus leyes. Apuesto a que sí, pero eso no salvará a nadie. La traeremos de vuelta a ella y a ti por ayudarnos. Bardock no iba a permitir que eso pasara, pero desde luego no quería que la situación se agravara. Solo dame el visto bueno. ¿Está viva? ¿Por qué Zerina haría esto? ¿Era demasiado compasiva como para destruirla o hay algo más? Sea como sea, es tan peligrosa como los Tsufuru. No puedo confiar en ella. No la perdonaré. Tiene que haber otra manera de salvar a Kakaroto. Además de torturar a tu hijo hasta que pida misericordia. La imagen de Fen ensangrentado le vino a la mente. Ya me harté de torturas, así que no, gracias. Bardock se disponía a estrangularla por la frustración, pero se contuvo para poder suplicarle a su amiga. Zellena, es mi hijo. Tengo que salvarlo. Zellena sin duda entendía que quisiera proteger a sus hijos. Quizás podría ser más comprensiva con su difícil situación. Bardock tiene que ser capaz de llegar hasta el final. No reacciono bien a las amenazas. Dile a mi hijo que ya no quiero jugar con él. No respetaré su linaje si sigue actuando tan insensatamente por una humana. Deberías decírselo tú mismo. Podría significar algo más viniendo de la reina. No voy a perseguirlo ni a seguirle el juego. Si quieres darle una paliza a mi hijo y salvar al tuyo, de acuerdo. Pero no esperes que perdone a Bulma cuando debería estar muerta.
No es lo que necesitaba oír, pero no puedo preocuparme por sus sentimientos ni por las consecuencias. Haré lo que sea necesario para salvarlo. Kakaroto. Kakaroto sentía que iba y venía. Su respiración era corta y entrecortada. No tenía fuerzas para nada más. No veía muy bien, pero podía ver a Serena frente a él, pero toda su imagen temblaba constantemente. ¿Qué pasa? Tienes que despertar, Kakaroto. Una gota de agua cayó sobre la cabeza de Kakaroto y recuperó un poco la consciencia. Se dio cuenta de que Serena no estaba frente a él. El aire era tenue y podía sentir cómo se movía. Miró a su alrededor y vio que estaba en una especie de contenedor con un monitor en la pared opuesta. ¿Alguien me está observando? Kakaroto intentó ponerse de pie, pero de repente, el mundo empezó a dar vueltas. Hubo una explosión de colores tan brillantes que gritaban. La impresión le provocó un mareo intenso y cayó de espaldas. ¿Qué? Oh, parece que estás despierto. Los ojos de Kakaroto danzaban, y todo lo que veía temblaba. Cuando miró al monitor, solo vio una frente enorme, pero reconoció la voz. ¿Vegeta? ¿Qué significa esto? Te voy a matar si no te has dado cuenta. Kakaroto gruñó e intentó levantarse. Estaba decidido a atravesar la pantalla y estrangularlo. Pero, al parecer, Kakaroto estaba demasiado débil para moverse. ¿Qué me has hecho? Estás drogado como cuando visitaste mi harén, Kakaroto. No tienes escapatoria y estás demasiado débil para que alguien pueda encontrarte. Kakaroto intentó moverse, pero sus alucinaciones solo empeoraban y no podía respirar. ¿Así es como decides matarme? ¿Y el honor? Tengo honor, Kakaroto. Simplemente no veo razón para desperdiciarlo en basura indigna como tú. No puedo morir así. Tengo que teletransportarme o contactar con Serena o con mi padre. Pero incluso pensarlo demasiado le hacía temblar la cabeza. Mejor cabrearé un poco a Vegeta. Sonrió con suficiencia. ¡Viva el rey pequeño pendejo! Vegeta fulminó con la mirada a su rival, pero estaba decidido a no dejar que Kakaroto le ganara. Después de todo, o él moriría o Bulma volvería a estar a su lado. De cualquier manera, Kakaroto acabaría muerto. Que tengas una buena muerte, Kakaroto. Soko dudó antes de entrar en la habitación de Fen. Estaba entre varios flotando en una cámara de rejuvenecimiento, pero la reina Zellena lo observaba. No era ningún secreto que Soko sentía un profundo cariño por Fen. En realidad, no había hablado con la reina al respecto. Será mejor que termine con esto. Será más incómodo cuando Fen sea rey. Se sacudió un buen susto y entró. ¿Cómo está Fen? Zellena sonrió levemente al oír su voz. Está tan bien como se esperaba. Miró a Soko de reojo cuando llegó a su lado. Fen era su amigo, pero tenía un brillo especial en la mirada. ¿Aún sientes algo por él? Siempre lo haré, pero me alegra que sea feliz. Se tocó el estómago instintivamente. Pronto seré feliz. Zellena estaba un poco inquieta. Zellena era poderosa, hermosa y muy inteligente, pero Soko también. Ambos eran increíblemente duros, tenaces y sexys. Zellena podía ver fácilmente cómo Fen tenía una relación sexual con Soko. La ventaja de Soko también era su juventud. Pero Zellena sabía que Fen la amaba más que a nada. Si aún la deseaba después de haber sido torturado así, entonces no iría a ninguna parte. Eres fuerte, Soko. Aprecio lo duro que trabajas por el imperio. Te necesitaremos cuando reconstruyamos. Sé que Fen confía en ti y yo también. Eso ciertamente no era lo que esperaba. Pero si tengo su confianza, entonces mi bebé no tiene nada que temer. Gracias, mi reina. Me alegra ver que están bien. Serena les tocó el hombro a ambos. Zellena aún estaba abrumada por las emociones del embarazo y aprovechó la oportunidad para abrazar a su hija. Serena, ¿estás bien? Creo que sí. Su mirada se dirigió a Soko. Era extraño que Belle no estuviera y sintiera que no tenía otros amigos a los que recurrir, pero Soko siempre la apoyaba. Necesito hablar con Soko a solas. Soko asintió y le hizo una ligera reverencia a Zellena antes de retirarse con Serena a su antigua habitación privada. Nadie se había quedado allí desde que Vegeta le rompió el corazón a Mufina, y Serena necesitaba asegurarse de que nadie interrumpiera su conversación. Intenté luchar contra Durian. Me transformé y luego me perdí por completo. No sé por qué no estoy al mando. Serena no se consoló al ver la expresión de asombro y vergüenza de Soko. Sabía que así reaccionarían todos los demás a Iyajin si descubrieran que un psicópata tan descontrolado vivía dentro de la supuesta princesa perfecta. Necesito recomponerme. Quizás esto me beneficie. Kakaroto es demasiado brillante.
Probablemente descubra que algo extraño le pasa a mi bebé, y Fen y Serena me conocen demasiado bien. No puedo arriesgarme a que descubran que este niño es algún tipo de arma. Fen debería sacarlos a ti y a Kakaroto de este mundo y entrenarlos. Tienes que controlar esta parte de ti si quieres liderar. De lo contrario, nuestra gente no te respetará. No quiero dejar a Ninjin y Kolyena en este momento. ¿Quién va a cuidarlos? Bardock ya es bastante problemático. Pero supongo que Summer y Radish pueden cuidarlos. Ahora mismo, soy un peligro para ellos. Tienes razón. Serena sonrió y le agarró la mano a Soko. ¿Estás bien? Soko nunca había tenido una relación sentimental estrecha con Serena, pero sí tenían una profunda confianza. Quizás fuera porque estaba embarazada, pero empezaba a sentir que podía abrirse a ella. Estoy bien. Solo espero que mi pérdida de cordura con esa humana no cause más daño del que ya ha causado. Seguro que se te pasará. Serena sintió de repente un dolor terrible en el pecho. ¿Dónde está Kakaroto? No sé. Ya no está infectado, ¿verdad? Escuché que Bardock derrotó a Durian. Serena intentó percibirlo. No parecía que siguiera infectado, pero presentía que algo andaba mal. Sintió pánico. Tengo que encontrarlo ya. Bulma hacía lo mismo que hacía todos los días de su vida en prisión, sentada y planeando. Rara vez recibía visitas. Al ver a Bardock en su celda, pareció sorprendida. «Bardock, no esperaba verte tan pronto. Y cuando te dejé con tanta prisa, no esperaba que estuvieras sentado en tu celda pacientemente cuando regresara». Bulma levantó la cabeza y se apoyó contra la pared. «No voy a escapar, Bardock. No tiene sentido, ni tengo a dónde irme. Quiero irme de aquí, porque Serena lo consideró necesario». «Entonces deberías haber hablado con tu novio». Instintivamente supo que Vegeta había cometido un error, así que su rostro se iluminó como un horno. ¿Por qué? Vegeta amenaza con destruir a mi hijo si no coopero y te libero. Negó con la cabeza una y otra vez. Le importaba un bledo si Kakaroto moría, sobre todo después de humillar a Vegeta. Pero en circunstancias tan extremas, no iba a acabar bien para nadie. Vegeta es un tonto. Debe saber que su plan no funcionará. Quizás espera que encuentre una salida cuando vuelva a estar bajo su custodia. No necesitas liberarme. Pero lo haré para salvar la vida de Kakaroto. Ese idiota lo está arruinando todo. Serena me traerá de vuelta, o quizás me mate esta vez. Es una idiotez. Vegeta no está pensando con claridad. Bardock se encogió de hombros. Me da igual. Quizás debería haberse preocupado por lo que Bulma tramaba. Debía de haber una muy buena razón por la que quería estar en prisión en lugar de en el mundo, donde podía marcar la diferencia, pero Kakaroto tenía prioridad. No voy contigo. Bardock se rió y agarró el brazo de Bulma. No tienes elección. Bulma. Vegeta no había tenido tanta esperanza en su voz en años. Durante tanto tiempo, solo tuvo su venganza para mantener la compostura. Ahora, la mujer que amaba más que a cualquier cosa que pudiera comprender había regresado de entre los muertos. Era asombroso. A Bulma se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo se había concentrado en sus planes y en lo que podría hacer una vez que saliera. Le costaba pensar en cuánto amaba y extrañaba a Vegeta. Sinceramente, no podía permitírselo. Pero ahora que podía abrazarlo y tocarlo, ¡no! Negó con la cabeza. No puedo ceder a la tentación. Mi historia no termina así. Eres un tonto, Vegeta. Esto nunca funcionará. Nunca tendré perdón. Vegeta gruñó y empezó a caminar con paso pesado hacia Bardock. No puedes traerla así como así, Bardock. Tienes que conseguir el indulto, no lo permitirán. Bardock estaba literalmente a 2 segundos de convertirse en Super Saiyan y romperles el cuello a todos. Respiró hondo para mantener la calma. Zellena sabe que Bulma está viva, y creo que preferiría ver morir a Kakaroto antes que perdonarla, así que no está haciendo nada. Fui en contra de sus deseos y te traje a Bulma, y más vale que eso sea suficiente. Bulma se interpuso entre los dos antes de que Bardock se escapara y le rompiera el cuello a Vegeta, aunque estaba segura de que Bardock también le habría roto el suyo. Vegeta, te lo agradezco, pero no va a funcionar. Me iré bajo mis propios términos, y ni un segundo antes. Decir que Vegeta se sentía poco apreciado era quedarse muy corto. ¿Cómo? Bulma miró a Bardock. Espero que aún no pueda leerme la mente. Luego miró a Vegeta. Estaba tan feliz de que estuviera viva, y seguía tan enamorado de ella. Habría sido adorable si no fuera tan pesado. Ojalá pudiera decírselo, pero no lo entendería. Serena sabe que algún día tendrá una razón para liberarme.
Déjame volver a prisión y liberar a Kakaroto. Después de tanto tiempo, ¿va a arriesgarse a perder la conciencia de Serena? No lo creo. Debe tener algún plan. Bien. Vegeta acercó a Bulma, sabiendo que a Bardock no le iba a gustar lo que decía. No podía arriesgarse a que se volviera loco y destruyera a Bulma por despecho. Kakaroto está en un contenedor que se está hundiendo hasta el fondo del océano y probablemente esté goteando. ¿Qué? Dijo Bardock furioso. Está a unos 100 kilómetros de la casa de ese pervertido que solía entrenar a Bulma, pero estoy seguro de que aún podrías tener problemas para encontrarlo. ¿No tienes un dispositivo de rastreo? Este no fue un buen plan, dijo Vegeta encogiéndose de hombros. Fue apresurado, así que no. La vida de Kakaroto sigue en juego. Bardock empezó a abalanzarse sobre él. Juro que si muere, Vegeta no le tenía miedo a Bardock. Le apretó el pecho y lo empujó hacia atrás. Su hora llegaría pronto. Espero con ansias derrotarte, anciano. Bardock tenía muchas ganas de matarlo, pero era posible que estuviera ocultando información. Por eso, se teletransportó para salvar a su hijo. Sokko la siguió mientras salían corriendo del palacio. No podía dejar que Serena supiera que estaba embarazada, pero tampoco podía involucrarse en una pelea. Pero normalmente no dejaría de luchar. ¿Cómo salgo de esta? Tenemos que encontrar a Kakaroto. Empezaremos por el último lugar donde lo vieron y seguiremos desde ahí. ¿Y tu hermano? Estaba allí. Entonces deberíamos darle una paliza primero. Giró la cabeza un instante para sonreírle a Sokko. Pensó que pelear con alguien la haría feliz, pero al darse la vuelta, se estrelló contra el pecho de Bardock. ¿Bardock? Kakaroto está en problemas. No puedo teletransportarme hasta él porque está demasiado débil. Morirá pronto si no hacemos algo. No. Ya perdí a Bell y a Artie. No puedo perder también a Kakaroto. De repente recordó lo que Kakaroto le dijo y su miedo a que muriera por un virus. Además, esto no debería terminar así. ¿Cómo lo encontramos? Con mis poderes y a través de tu vínculo, creo que puedo llegar hasta él. Ojalá pueda lograrlo y no tengamos que molestar a Kara. Sus poderes pueden ser impredecibles. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Serena. Piensa en él, dijo Bardock, tomándole la mano, aunque le incomodaba. Es la única manera. Serena respiró hondo y cerró los ojos. Compartió tantos momentos con Kakaroto que fue difícil elegir uno. Sin embargo, retrocedió a una época anterior a su unión oficial. Cuando los Saiyajin se transformaron gracias a las simulaciones lunares, Serena descubrió que Kakaroto la quería más de lo que jamás quiso dejar ver. Cuando la llamó Mia tras proclamar que lucharía por salvar su vida, el corazón de Serena se encendió. Fue entonces cuando realmente comenzó a tener esperanza en ellos dos. Eso es. Bardock podía sentir a Kakaroto y el vínculo que comenzaba a debilitarse. Pero mientras él estuviera vivo, el vínculo no podría romperse. Serena abrió los ojos al sentirse repentinamente sumergida. Apretó la mano de Bardock con más fuerza, solo por el sobresalto. Pero abandonó a Bardock por su compañero al ver su cadáver flotando en el agua junto con ella. Serena se estaba preparando para volar el contenedor que los mantenía cautivos, pero Bardock actuó más rápido y los agarró a ambos y se teletransportó al suelo frente a Sokko. ¿Lo encontraste? Kakaroto. Serena le dio una bofetada, pero él no respondió. Kakaroto. No respira, dijo Bardock furioso. Ya se estaba preparando para teletransportarse hacia Vegeta y matarlo a golpes a él y a su puta. Nuestro vínculo aún no se ha roto. Serena abrió la boca de Kakaroto e insufló vida a su compañero. Pero él no solo necesitaba respirar. Necesitaba fuerza. Ella ya había transferido su energía a su cuerpo antes. No necesitó mucha, solo la suficiente para abrir los ojos. Kakaroto se inclinó y empezó a toser el agua de sus pulmones. Era más fuerte con la energía de Serena combinada con lo que le quedaba de la suya, pero su mente seguía trastornada. El sol brillaba demasiado y era demasiado colorido, había 3 Serenas, y podría haber jurado que estaba expulsando agua como una ballena. ¿Qué? Echó la cabeza hacia atrás. Sigo colocado. Serena rió entre dientes. Pero al menos estás viva. Su hijo y su hija estaban a salvo, sus amigos se recuperaban, su planeta se reconstruiría y su compañero estaba a salvo. Solo quedaba volver a casa y dormir. Tu hermano no lo estará. Espera. Serena saltó y se aferró a Bardock antes de que éste pudiera teletransportarse. Ya te has metido en suficientes problemas últimamente. Deja que yo me encargue de él.
Bulma esperaba que la llevaran de inmediato a su celda, así que no quería ir a la guarida malvada de Vegeta, pero él insistió. No le habría importado pasar un rato a solas con Vegeta en su cama. Sin embargo, no quería recompensarlo por su estupidez. Así que, en lugar de ceder a sus encantos, se quedó junto a la ventana esperando a que Zerina aterrizara. Vegeta se sentó en una silla con los pies en alto mientras observaba a Bulma e intentaba descifrar su mente multidimensional. ¿Tienes un plan? Siempre tengo un plan, Vegeta. Sonrió con sorna y se dio la vuelta. ¿Y cuál ha sido exactamente tu plan? ¿Quieres perder tu trono? Conservaré mi trono, Bulma. No tengo rivales dignos para quitármelo. Quizás no sea apropiado, pero tienes muchos rivales. Bulma sentía que la energía de Zerina se acercaba, y aún despreciaba a su hermana pequeña. Pero no puedo esperar al día en que se incline ante mí, y si no lo hace, la destruiré. Bulma se alejó un par de pasos de la puerta, anticipando la épica entrada de Zerina. Ciertamente no decepcionó cuando la puerta se convirtió en cenizas y brasas. Zerina entró pavoneándose. Pensó que toda la situación era tan ridícula que solo pudo negar con la cabeza. ¿Todo por Bulma Brief? Preguntó riendo. ¿Por qué no me sorprende? Vegeta se puso de pie y jaló a Bulma detrás de él antes de que su hermana pequeña pudiera ponerle sus indignas manos encima. Quizás soy predecible. Eso no significa que no sea un buen villano. Me alegra que sepas lo que eres, hermano. Zerina se cruzó de brazos. Era evidente que algún día tendría que demostrarle su superioridad a su hermano. Lo haría porque quería demostrarle que era mejor, pero desde luego no era necesario. Sabes que con todas estas travesuras, nunca serás rey. Vegeta rió disimuladamente. Después de lo que vi, con Kakaroto incapaz de controlar sus impulsos primarios y tú siendo un completo desastre, estás jodida, Zerina. Nuestro pueblo no te respetará. No eres digna de ser reina. Tienes razón. No tengo el control, y Kakaroto tampoco. ¿Y si me transformara de nuevo? Sería capaz de matar a cualquiera, incluso a mis seres queridos. No era una verdad fácil de aceptar, pero podía aceptarla. Quizás tengas razón. Hasta que no me controlen, no puedo ser líder. Pero me controlaré. Tú, en cambio, siempre serás un desastre. Por eso mi madre se casará con Fen y lo nombrará rey. Me aseguraré de ello. Él no es más que un plebeyo que actuó a tus espaldas para joder a nuestra madre. Y tú eres un principito mimado que tenía demasiado miedo de desafiar a Kakaroto como un hombre. La furia de Vegeta se apoderó de su rostro, pero se rió de la ridícula incompetencia de su hermana. Lucharé contra Kakaroto y lo destruiré, y a cualquiera que se interponga en mi camino. Si cree que puede con Kakaroto, es un idiota. Solo tendrá una oportunidad si usa las esferas del dragón para la inmortalidad, y las destruiré antes de permitirlo. Vamos, Bulma. Bulma sonrió y le guiñó un ojo a su amante antes de dejarse estrangular por Zerina. No tardará mucho, Vegeta. Solo necesito que tengas paciencia un poco más. Bardock caminaba de un lado a otro mientras Soko forcejeaba con un Kakaroto muy alto. Ella intentaba mirarlo a los ojos y la boca para asegurarse de que no tuviera una reacción exagerada, pero él se estaba poniendo irritable y violento, y aún así, todo era histérico. En una ocasión, cuando Soko levantó el párpado, reaccionó rápidamente y le dio un puñetazo en la cara. Soko, aturdida, optó por enfurecerse desmesuradamente e intentó atacarlo. Bardock intervino entonces y la despidió. Pero Kakaroto también le estaba haciendo pasar un mal rato a su padre. Voy a matar a Vegeta, murmuró Bardock. Déjame hacerlo. Aunque Kakaroto estuviera drogado, no significaba que estuviera completamente fuera de sí. Lo retaré públicamente. Aceptará, perderá y quedará fuera de escena. No le des vueltas al duende. Padre. Cara viene. Bardock se animó y miró al cielo. Me alegra verte mejor. Aterrizó de pie, pero se tambaleó un poco. Estaba envuelta en tantas vendas que podría haber sido una momia. Todavía estoy débil, pero nuestro hermano nos necesita. ¿Para qué nos necesita? Preguntó Kakaroto. Raditz acarició la delicada y pálida mejilla de Summer. Se fijó en sus pecas. Siempre le había gustado que ella fuera diferente, porque él siempre era diferente. Ella fue la primera persona que realmente lo notó. Su hermano prodigio absorbía toda la atención de sus padres, así que Raditz tuvo que buscarse un hogar en otro lugar. Ahora todo había terminado. Hijo. Bardock tocó el marco de la puerta antes de entrar a la morgue con Kara y Kakaroto detrás. Kara ya había empezado a sentir las emociones de su hermano y estaba a punto de estallar.
Bardock sabía que debía de ser grave, pero Raditz no lo dejaría traslucir. ¿Estás bien? Raditz no podía imaginar cómo había mentido y traicionado a su familia. Solo podía pensar en los buenos momentos, como cuando se conocieron en la biblioteca y ella le sugirió un libro a su madre. Supuso que a Same también le gustaban los libros románticos malos, pero en cambio, sonrió con sorna y afirmó que le gustaba un poco de peligro. Fue entonces cuando supo que podía tenerla si quería. Fue imprudente al emparejarse con ella, pero ella aceptó a su familia loca. Entonces, su vida cambió por completo cuando nacieron los gemelos. Era una madre tan buena, y a él le encantaba tener su propia familia. ¿Le fallé? Quizás sí. Kakaroto le dio una palmadita a su hermano en el hombro. Aprecio que estés enojado por mí. Summer no debería haber ocultado a Gohan, pero no quería que se interpusiera entre ustedes dos. No te habría obligado a elegir. Raditz arqueó una ceja y luego miró a su hermano con enojo. Eres pésimo consolando. Estoy un poco drogado ahora mismo. Bardock puso los ojos en blanco y apartó a Kakaroto antes de decir algo que resultara en una pelea. Kara saltó al pecho de Raditz y lo abrazó fuerte. Todo irá bien, Raditz. Raditz abrazó a su hermana. Sabía que ella reflejaba lo que él sentía. Escucharla sollozar sin control le inculcó la verdad. No tenía ni idea de qué haría sin Summer. Sus hijos lo odiarían para siempre, y se lo merecía. Encontraré a los gemelos, dijo Bardock. Raditz asintió. Sabía que Fasa no quería verlo, pero necesitaban saber que su madre se había ido. ¿Necesito ver a mis hijos? Kakaroto se llevó la mano a la cabeza mientras recordaba la última vez que vio a Ninjin. No recordaba todo lo que Durian hacía en su cuerpo. Casi todo estaba borracho, pero recordaba haber criticado a Zerina para distraerla o poner a Ninjin en su contra. Necesito ir a casa. Estaré bien, dijo Raditz. Prefiero llorar en privado. Ciertamente no creía que fuera a llorar, pero tampoco quería que su familia presenciara su dolor. Normalmente, los Saiyajin afrontaban la pérdida de un ser querido con rabia, pero Raditz no tenía ningún enemigo con el que luchar. Se culpaba a sí mismo por su muerte. Bardock le dio una palmadita a su hijo en el hombro. Claro. Sabes dónde encontrarnos. Espero que no se lo tome tan bien porque pretende usar las esferas del dragón. No me gustaría tener que detenerlo, pero lo haré. Zellena no se separó de Fen hasta que el bebé en su vientre empezó a tener antojo de comida. Tenía que alimentarlo o, de lo contrario, se moría de hambre. Después de comer, visitó a su médico para asegurarse de que el bebé estuviera bien. Durante una ecografía, recibió una noticia que deseaba mucho escuchar. Al volver a casa por la noche, se alegró mucho de ver a su amante de pie en su habitación. Fen. No pudo controlar sus emociones y lo abrazó por detrás. Me alegra tanto que estés despierto. Pero entonces vio la bolsa llena de ropa en la cama. ¿Pero por qué estás empacando? Fen respiró hondo. Ya era bastante difícil hacer lo que tenía que hacer. No necesitaba que ella estuviera allí, siendo hermosa y cariñosa, y arruinando sus planes. Me voy. ¿Dejarme? Nunca la habían dejado. La habían humillado y engañado, pero nadie había decidido dejarla para siempre. ¿Dejarme a mí y a nuestro bebé? No. No para siempre, solo, lo agarró y giró a Fen desesperadamente. No quería que la dejaran sola. Nunca había sido tan feliz como con él. Todos los días pensaba en su hijo y en cómo lo criarían para que se convirtiera en un guerrero fuerte. Y su bebé no tendría un montón de personalidades retorcidas como el príncipe Vegeta, ni inseguridades como Zerina, ni sería abandonado como Tarble ni manchado como Bulma. Zellena por fin lo haría bien. Tuve que torturarte, Fen. Siento haber cometido un error, pero, no se trata de ti, Zellena. Se trata de mí. A Zellena le costaba creerlo. Fen siempre parecía muy satisfecho consigo mismo. No lo entiendo. Fen estaba prácticamente temblando. Aún sentía los restos de Durian en su interior. Su odio seguía siendo un sabor amargo en la boca de Fen. Pero peor aún podía oír las palabras que le dijo en voz alta a Zellena solo para herirla. Cuando me infecté, te odié. Te desprecié y quise matarte. Quise matar a nuestro hijo. ¿Cómo puedo ser padre sabiendo que me sentía así? ¿Cómo puedo ser digno de ti? Zellena se encogió de hombros e incluso se rió de lo exagerado que estaba. A todos nos pasa, Fen. Solo eres un hombre. No te castigues. Él le acarició la mejilla y ella le tomó la mano y sonrió. Era una criatura tan hermosa, y a pesar de su fuerza inimaginable, seguía siendo vulnerable.
Él aprovechó algunas de esas vulnerabilidades para causarle dolor, y lo hizo por una criatura a la que no le habría importado si él estuviera muerto. Durian iba a dejar morir a Fen, y Fen habría matado a su hijo por ese tirano. No importaba si todos los demás habían cambiado. Fen debería haber encontrado la manera de superarlo. Nunca debería haberse dejado infectar. Liberó a ese loco en la tierra. Él era el culpable. Deseo estar contigo más que nada. Quiero criar a nuestro hijo y ser rey. Es lo que siempre he deseado. Creí que era digno. Juró a sus padres adoptivos que cuidaría de los humanos y los Saiyajin sin ser sanguinario como el resto de su pueblo. Solo hizo lo necesario para obtener poder, y nada más. Por eso siempre se sintió orgulloso de sí mismo. Pero ese orgullo se había esfumado. Ahora sé que no lo soy. Ahora sé que aún me queda mucho por crecer. La besó con cariño en la frente antes de dirigirse a la puerta. Fen, ¿a dónde vas? Me encargaré de algunas misiones solo. Solo necesito algo de tiempo. Sé que al principio de todo esto, estaba furioso contigo por ser deshonesto conmigo sobre las esferas del dragón. Pero quiero que sepas que te quiero a mi lado, Fen. Te amo. Fen se quedó atónito. Se lo había dicho entre una docena y un centenar de veces. Quizás incluso 1000. Pero era increíble que le dijeran algo así. Yo también te amo. Casi lo dejó todo y se abalanzó sobre sus labios. Lo único que lo detuvo fue esa maldita consciencia que siempre le arruinaba los planes. No puedo estar aquí ahora mismo. Zellena se cruzó de brazos e intentó recomponerse. Estaba a punto de llorar, y la verdad es que no quería llorar por su relación en crisis, pero no sabía cómo contener tantas emociones. Quería casarme antes de que naciera el niño, pero, se frotó el vientre y pensó en cuando hacía el amor con Fen. A él siempre le encantaba abrazarla y a menudo le besaba el vientre de oso. Era cariñoso con ella y con su hijo. Al menos verás nacer a nuestro hijo. Fen arqueó las cejas, sorprendido. ¿Es un niño? Sí. Fen fue víctima de un odio tan poderosamente inducido hacia su futura familia, pero ahora estaba lleno de orgullo. Creció sin madre ni padre, y no quería eso para su hijo. Quería criarlo para que fuera un hombre de bien que algún día le enseñara a su propio hijo a serlo. Eso fue casi suficiente incentivo para quedarse. No me lo perdería. Estuvo a punto de cambiar de opinión, pero aún necesitaba tiempo para despejar la vergüenza. Adiós, Zellena. Zellena se aferró a Fen y lo besó una última vez. Entendía por qué sentía que debía irse. Realmente no era necesario. Lo perdonó, como él la perdonó. Pero Fen era excepcionalmente duro consigo mismo, y ella no lo amaría si no fuera el hombre que era. Vuelve a casa conmigo. Volveré a casa con los dos. Lo prometo. Fue una larga noche en casa de Kakaroto. Tras el duelo familiar por la pérdida de Summer, Kakaroto y Serena sabían que debían reconciliarse por completo si querían que su hijo comprendiera y perdonara sus pecados y errores pasados. Así, Serena perdonó a Kakaroto por mantener en secreto el verdadero poder de las esferas del dragón, y Kakaroto perdonó a Serena por mantener con vida a Bulma. Tras llegar a un acuerdo, acostaron a Collena y hablaron con Ninjin en el sofá de la sala. Ninjin, sé que hubo algunas fricciones y queríamos aclarar algunas cosas. Está bien. Ninjin no planeaba mencionar la pelea de sus padres, pero tenía curiosidad. Serena tuvo que superar su ira y vergüenza. Intentó no pensar nunca en Broly, y sabía lo furioso que se ponía Kakaroto cada vez que lo mencionaban. Pero Ninjin merecía saber al menos un poco de la verdad. Cuando estaba embarazada de ti, había un monstruo llamado Broly que nos atacó a todos. Mató a tus dos abuelos y casi mata a tu padre. Los ojos de Ninjin se abrieron. No podía creer que alguien fuera tan fuerte. La única forma que tenía tu madre de protegernos era yéndose con él, le dijo Kakaroto a su hijo, con mucha reticencia. Ninjin seguía muy confundido, y no le gustaba mucho la parte que entendía. ¿Así que pensó que yo era su bebé? Sí. Serena tuvo que luchar para seguir adelante. No quería que su hijo la viera mal. Él veía a su madre como una protectora de la ley que salvaba a los inocentes y castigaba a los culpables. Era una heroína. Nunca había matado a nadie, e hice cosas terribles para protegerte. Haría lo que fuera por ti y por tu hermana. Ninjin no creía que su madre fuera un monstruo por matar, pero era lo suficientemente perspicaz como para saber que algo más siniestro estaba ocurriendo. No lo entiendo. Te lo explicaremos mejor cuando seas mayor, dijo Kakaroto rápidamente, pero debes saber que tu madre y yo estaremos juntos en esto hasta el final. Ninjin confiaba en sus padres, así que lo dejaría ahí. No tenía sentido darle vueltas al asunto.
Hoy conocí a Gohan. Kakaroto se quedó helado mientras palidecía. Gohan. Aquí vamos. Sabe lo de su hermano, y va a pensar que yo lo sabía y no se lo dije. ¿Pero qué voy a hacer? Ni siquiera he hablado con Zerina lo suficiente para decidir qué haremos con Gohan y qué papel jugaremos en su vida. ¿Gohan? Zerina también estaba alarmada. No quería causar problemas entre Kakaroto y Gohan, pero le daba miedo la visión. No podía permitir que Gohan destruyera a sus hijos, pero Ninjin insistiría en ver a su hermano. ¿Conociste a Gohan? Sí, dijo Ninjin emocionado. Es muy fuerte para ser humano. Seguro que le enseñaste mucho a su madre. Lo hice. Kakaroto suspiró aliviado por dentro, pero que Ninjin siguiera sin enterarse no significaba que Gohan también lo estuviera. Al fin y al cabo, ya se había filtrado en internet. Tenía que abordar el asunto como era debido. Disculpe. Kakaroto se levantó abruptamente y desapareció. Kiki estaba lidiando con algo que nunca antes había tenido que afrontar. Un niño rebelde. Sabía que podría haberlo heredado de ella o de Kakaroto, pero Kiki iba a culparlo por completo. Ella y Shouta estaban sentados frente a Gohan en la mesa de la cocina. Esperaban una explicación, pero él permanecía terco con los brazos cruzados. No deberías haberte escapado, Gohan. No deberías haberme mentido, espetó. Shouta suspiró. Tu madre solo hizo lo que era mejor. Gohan arqueó una ceja. ¿Por mí o por ella? Ni se te ocurra ponerte brusco conmigo. Kiki golpeó la mesa con las manos como si fuera a saltar sobre ella y a bofetearlo en su boca irrespetuosa. Gohan quería seguir siendo un buen chico, pero estaba perdiendo la cabeza. El hombre al que llamaba padre no lo era. No era un humano. Había estado ocultando gran parte de su identidad y de repente no estaba seguro de quién debía ser. No puedo confiar en ti. Todo en mi vida es una mentira. Cuéntamelo. Kiki y Shouta se sobresaltaron. Kakaroto, ahora no es un buen momento. Quiero ver a mi hijo. Puedes retirarte. Kiki empezó a echar humo. No iba a dejar que Kakaroto se llevara a su hijo. Esta es mi casa. Las fosas nasales de Kakaroto se dilataron justo antes de que comenzara su intercambio de gritos. Y yo soy tu príncipe. Dije que puedes retirarte. Kiki no iba a ceder, pero Shouta la agarró del brazo y la instó con la mirada a que se retirara. Sus hombros se hundieron, derrotada, y siguió a su esposo escaleras arriba. Gohan temblaba. Kakaroto ya era una figura intimidante, pero ahora era aterrador. Kakaroto también estaba bastante intimidado. No me tengas miedo, muchacho. Gohan estaba furioso por la traición de sus padres, pero quizá no era justo enojarse con el príncipe Kakaroto. ¿De verdad no lo sabías? No tenía ni idea. Kakaroto se acercó al niño y se inclinó. Se parecía a su madre, pero podía ver mucho de sí mismo en Gohan. Aún no estaba seguro de sus ojos. Veía el brillo de su madre en ellos, pero empezaba a ver algo de la ira de su padre. No quiero que te enojes con tu mamá. Solo quiero hablar contigo, Gohan. Quiero conocerte. Gohan sonrió lentamente. Yo también quiero conocerte. Gohan corrió a los brazos de su padre y recibió un abrazo vacilante que atesoró con cariño. Gohan estaba muy feliz con su vida, salvo por los secretos que guardaba. No sabía por qué era fuerte y por qué no podía contárselo a sus padres. Ahora podía ser él mismo. Kakaroto no sabía qué hacer con él. Ninjin fue criado por su primogénito. Se perfilaba como el Saiyajin más fuerte de todos los tiempos. Ahora estaba empezando de cero, pero Gohan ya no era un bebé y discutía con su madre cada vez que estaban cerca. Era un ambiente demencial. Pero mientras sostenía a su hijo en brazos, todas las complicaciones no importaban. Quiero entrenar contigo y enseñarte cosas. Si eres realmente inteligente, quiero asegurarme de que recibas la mejor educación posible y... ¿Puedo quedarme con mi hermano y mi hermana? Kakaroto apartó a Gohan para mirarlo a los ojos. Hablaba en serio sobre ir con él, pero Kakaroto estaba estupefacto. No puedes dejar a tu madre. Me mintió. Nos mintió. No era solo que Kiki ocultara el linaje de Gohan. Era que siempre lo ocultaba. Cada vez que él presentía algo raro entre sus padres, era real. Ella aún sentía algo por Kakaroto, y también estaba lastimando a Shouta. Kakaroto comprendió que parecía el padre divertido. Gohan tendría más oportunidades con él, pero también estaría en grave peligro. Intentaba protegerte. Tú y la princesa Zerina también pueden hacerlo. Gohan vio a su padre estremecerse y se le encogió el corazón. ¿Acaso Zerina no quiere que vaya? No hemos tenido la oportunidad de hablar de ello, pero no es Zerina, ni solo ella.
¿Y si Ninji no Koyena mueren por culpa de Gohan? No puedo permitir que Zerina se vengue y lastime a Gohan. Quiero conocer a mi hermanito. Es con él con quien quiero entrenar y enseñar. Ya tuve padre. Nunca tuve hermanos. La voz de Gohan se apagó al notar que sus palabras serían a Kakaroto. No es que no quisiera darle a Kakaroto la oportunidad de ser padre, o uno bueno, pero ya tenía un gran padre. Pase lo que pase, no podía odiar a Shouta. Pensaba que su madre era quien manejaba los hilos. No puedo arriesgar la vida de Ninji ni Koyena a menos que sepa más sobre la visión y en qué clase de hombre se convertirá Gohan. Ya veremos, Gohan. Voy a pensar qué hacer, pero ahora no puedo hacer nada. Es demasiado pronto. ¿Quieres entrenar? No. Estoy bien. Gohan no quería ser paciente. Quería que su padre lo llevara a una nueva vida donde tuviera un hermano y una hermana a su cuidado. No quería quedarse solo con mentirosos que lo habían manipulado toda la vida. Pero el príncipe Kakaroto debía de estar avergonzado de él. Solo quiero irme a la cama. De acuerdo. Kakaroto notaba que había molestado a su hijo, pero no podía permitirse hacer nada al respecto por el momento. Aunque Zerina quisiera que me llevara a Gohan de vuelta a casa, no puedo quitárselo a Kiki. La destruiría. Entonces volveré a casa. Gohan apartó la mirada. Bien. Lo que sea. Pero sigues siendo mi hijo, Gohan. Le puso la mano en el hombro. Tienes el mismo potencial que tu hermano. No hay razón para que no puedas convertirte en un Super Saiyajin también. Gohan intentó fingir que no le importaba. Le habría gustado entrenar, pero desde luego no si a su padre le daba vergüenza llevarlo con el resto de su familia. Quizás en otra ocasión. Claro, Kakaroto se sintió increíblemente incómodo. No estaba seguro de qué había hecho, pero sabía que había hecho algo mal. Te veo luego. Gohan asintió. Sí. Bueno, se teletransportó y dejó a Gohan solo. Estaba lidiando con una nueva serie de emociones. Estaba resentido con su madre por su traición. Luego estaba enojado con su padre biológico, porque creía que le avergonzaba traerlo a su verdadera familia. Eso era demasiado para el pequeño y dulce Gohan. Así que tenía que renunciar a la dulzura si esperaba obtener lo que merecía. Un Super Saiyan. You make me go.